¿Conoces la historia de esta calle de la que estás trabajando? No, la verdad no la conozco porque es que yo no soy de aquí. Tengo 8 meses viviendo acá en Colombia y la verdad es que no conozco absolutamente ¿Y te nada. has interesado por la historia de Cartagena a partir de estas calles y de estas? Más que por la historia es por conocer más que todo lo que es el centro histórico, la ciudad amurallada. Ajá. Pero la historia como tal no me he puesto a O sea, a conocer los analizar. monumentos, a conocer Exacto. los lugares, pero la historia en sí. La historia en sí no. Cartagena, pedazo de la arena, canto de sirena, que se hizo ciudad, mi sonoro, cofrecito de oro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Nuestra Cartagena se caracteriza por atrapar mucha historia en cada rincón de sus calles. La emblemática ciudad amurallada acoge el recuerdo de toda una época colonial que busca ser preservada en medio de la modernidad. Nuestras costumbres, creencias y celebraciones reflejadas en nuestra gente y la cultura es resultado de la gran historia colonial. Historia que ha sido plasmada y sonada en las calles del centro histórico de Cartagena, con sus nombres coloquiales y creativos, que para algunos puede sonar interesante, pero la mayoría los ignora, acallando los gritos de nuestras calles históricas. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Nos encontramos en la antigua calle Nuestra Señora de la Bendición de Dios. Esta calle antes se llamaba así, pero ocurrió una tragedia. Una joven llamada María de Encarnación se comprometió con don Juan de Pérez. Ellos se comprometieron, pero no se dio el matrimonio. Con la presión de esa época y un embarazo secreto, la joven decidió quitarse la vida con una mantilla con la que iba a la iglesia. De ahí, esta calle recibió el nombre de La Mantilla. ¿Conoces la historia de esta calle? No, Lena, No. no la conozco. ¿Y sabe el nombre siquiera de la calle? Claro, Sí. calle Tanco del Aguardiente. En la época de la colonia, el alcohol y el tabaco eran privilegio de los españoles. En esta calle se encontraba el único estanco de aguardiente autorizado y es esta edificación la que le da el nombre a la calle. Pues no he indagado, no he mostrado de pronto el interés momentáneo de conocer esa historia pues de la calle. Pero de la historia digamos, del centro de Cartagena y otros sitios de Cartagena, pues sí, se interesa uno por conocerlo. Calle Tumamuertos, denominada así de manera curiosa por la historia. Una historia que es esta cuando se nombraba como lugar de paso hacia el cementerio de San Diego, mediante la marcha fúnebre donde esta estaba cubierta totalmente de tablones, unos tablones no tan firmes unos con otros, por lo cual algunos de los que llevan la marcha fúnebre, justamente la rosa, la canasta donde se encontraba el fallecido, se caían o tambaleaban. Mediante esto fue donde se ubicaban la gente, se ubicaba esta calle como la calle ahí donde se caen los muertos, la calle donde algunos muertos se caen. Y así, poco a poco, se fue denominando como la calle Tumamuertos para la ubicación de los que vivían en ese entonces. Otra calle muy interesante es la calle de las Damas, originalmente llamada como calle Nuestra Señora de los Ángeles y ubicada en la calle inmediata a la calle de la Amargura. A principios de 1600, cuando estuvo lista la construcción de las murallas, el gobernador Anastasio Sejudo se le informó al rey Carlos VI y este decidió llegar a Cartagena para confirmar que la obra hubiera valido el costo.
el rey y sus acompañantes llegaron sin avisar y disfrazados de mujer se hospedaron en la calle de Nuestra Señora de los Ángeles y se marcharon días después, causando intriga en los habitantes quienes no pudieron dar con la identidad de las damas. Bueno, mira, la historia en sí, la historia es muy importante precisamente porque nos ayuda a reconstruir lo que hemos vivido como sociedad, ya sea desde un punto de vista local, o un punto de vista como país, o un punto de vista de universo. Digamos que en esa línea de lo que hemos visto como historia, la misma nos ayuda a darnos cuenta de lo que hemos sido como personas, de lo que seguiremos siendo. Con ello, la historia se vuelve prácticamente como en el eje vertical de lo que las sociedades son hoy en día. Es decir, a partir de lo que hemos vivido, así hemos llegado a lo que somos. Y entonces la historia, como fuente de conocimiento, que prácticamente de una u otra forma limitado, nos ayuda a darnos cuenta y a entender mucho más los procesos que en la actualidad estamos viviendo. Por ello, en la ciudad de Cartagena, que es una ciudad histórica, en la cual que nosotros vivimos hoy en día, la historia se vuelve necesaria prácticamente porque digamos que su condición lo amerita, es una ciudad completamente histórica. Y si es una ciudad histórica, pues la historia tiene mucho más relevancia de lo que nosotros percibimos diariamente. Digamos que la construcción física y material es solamente ínfimo a lo que la ciudad misma nos puede dar a entender que alimenta nuestro pasado, que nos hace hoy como cartageneros o como colombianos, ¿no? Digamos que de una u otra forma la historia en Colombia entra por Cartagena y es uno de los principales referentes a la hora de poder analizar la historia en Colombia. ¿Conoce usted la historia de la calle de la universidad? Para mí la historia de la calle de la universidad es porque en esta calle queda la Universidad de Cartagena. Es lo más claro. ¿Y se ha interesado por saber también la historia de Cartagena? Claro. ¿Sí ha conocido? Sí ha conocido bastante. A través del tiempo, de 30 años aquí, uno va aprendiendo el nombre de la calle. ¿Y por qué razón? Ya siempre tiene su historia. No sé si es la verdadera, pero sí. Es más importante que lo físico y lo material. La historia se convierte como en el arma que todo colombiano debe utilizar para poder analizar y entender qué fuimos, para poder llegar a un momento de decir qué somos. Porque si te das cuenta, no todos los colombianos tenemos la conciencia de qué es ser colombiano, precisamente por factores históricos que valía la pena mencionar, pero que nos entenderían mucho más de la entrevista. Pero en ese sentido, la historia como estudio, ya sea como profesional o sea como de persona cualquiera, digamos que aquella persona aficionada a la historia, quizás es una de las formas más importantes para poder entender cómo ha sido la consolidación de nación que tenemos y cómo ha sido la consolidación de ciudad como la entendemos hoy en día. Cartagena, como la entendemos hoy en día, es una ciudad mucho más ligada a lo físico que a lo que se estructura a partir de lo que se conoce como el conocimiento histórico. Es decir, muy pocos cartageneros conocen qué es su historia. Muy pocos cartageneros entienden que la historia que ellos viven hoy en día hace parte de una configuración, digamos que racial, social, económica y hasta política que ha venido permeando todo un recorrido, digamos que cíclico a partir desde el mismo comienzo de la misma ciudad. Estoy hablándote para comienzo de 1800, 1811, que es lo que nosotros llamamos hoy como la independencia. Comenzamos una nueva forma de vivir y esa forma de vivir aún nos permea hoy en día, que digamos que hay pros y contras, el racismo y a favor, por ejemplo, de la cultura cartagenera, que es una de las cosas, digamos, que podemos proyectar como bueno. Pero en sí, el proceso histórico en Cartagena es mucho más complejo como nosotros lo concebimos. Cartagena también es la historia detrás de sus calles, de sus monumentos, de sus conventos, de sus plazas. No nos conformemos con lo físico y lo material. Detrás hay una gran historia que nos grita el por qué somos quienes somos ahora, cartageneros.